sobre esta iglesia. Que el Espíritu Santo habite entre nosotros y a través de nosotros. Que el testimonio vivo que nosotros debemos dar esté en cada momento y en cada circunstancia. Gracias, Señor. Bienvenidos, Iglesia ABNS. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy y durante toda la semana. Vamos a tener un espacio de compartir espiritualmente, de palabra, de alabanza y de adoración. Les invito a que se dispongan allí en sus casas, los pocos que hay acá en la iglesia, y que unánimes participemos en la presencia de Dios. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Y cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 y cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Amén. Amén. Señor, hermoso es tu nombre, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Oh, Señor. De allá en tu casa, no sé, levántate. Levanta ese don, levanta ese talento de servicio, yo no sé. Pero levántate de ahí, de esa silla, y comienza a creer en Dios. Levántate en fe. Levántate a adorar al Padre que lo hizo todo por ti. El que te dio una libertad, una salvación, una gracia infinita. Oh, Señor, di digno. Digno, digno eres tú. Gloria, dale toda gloria al Señor Jesús. Y declara su nombre, Jesús. Y digno eres tú. Gloria, Gloria, yo te doy. Jesús. 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 Y me llevas
delante del trono muestras tu grandeza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu grandeza. Quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú. En gloria, gloria yo te doy. Jesús, oh, Jesús, digno. Y digno eres tú, gloria, gloria, yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestras tu grandeza, quiero ver tu rostro, tú me llevas delante del trono, muestras tu grandeza, quiero ver tu rostro. Solo quiero verte a ti. Vamos, dilo. Quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Tu presencia está aquí, Señor. Yo solo quiero Verte a ti. Solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte. Dilo fuerte, y Señor, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, y nada que me sacie más, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, amado. Delante del trono, Muestras tu grandeza, quiero ver tu rostro. Tú me llevas delante del trono, muestras tu grandeza, quiero ver tu rostro. Eterno eres tú, gloria, gloria. yo te doy. Jesús, Jesús, digno eres tú. Toda gloria, Gloria, yo te doy. Jesús, Me llevas delante del trono, muestras tu grandeza, puedo ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu grandeza, puedo ver tu rostro. Gracias, Señor, porque este es el día que tú has hecho para bendecirnos, para alabar tu nombre. Todos los días los haces con un propósito. Gracias, Padre, cada día crezco más por ti. Oh, Señor, te damos gracias. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. De la iglesia. Y hasta que tu Gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no
te vayas, anhelamos más. Nos postamos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Tu mayor necesidad es Dios. Nos queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, Señor, acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos posamos en tu altar, que tu gloria llena este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, y eres tú. Ven, ya nos queremos más, inunda todo este lugar y de ti. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta ver tu nombre adoraremos, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Y hasta ver tu gloria, Dios, te adoraremos. Y hasta Que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Levanta tus manos, sigue allí en la presencia del Señor. Comienza a orar allí donde estás. Gracias, Padre. Oh, tú haces perfecto, todo lo haces perfecto, todo lo haces perfecto, todo. Y gracias, Señor, gracias, porque siempre lo has hecho, siempre.
me sacaste entre lo vil y menospreciado. Y allí estás, y allí estás, y allí estás, allí estás, nunca me abandonas. Nunca lo haces, nunca lo haces, nunca nos abandonas. Así hagamos todo mal, no nos abandonas. Ese amor sin límites que viene de ti, Dios. Ese amor inigualable es tu amor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. y en la tempestad Yo estaré seguro, tú me sostendrás, tu brazo fuerte, tú mi buen pastor. guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, Guiarás mis pasos, cuidarás de mi iglesia. y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, y tú velas por mí, tú vives en mí. y tu iglesia. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí.
otra vez. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Sí, Jesús, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Tú eres el invitado especial, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Jesús. Te damos honor, gloria, honra, alabanza, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso contigo. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y hoy nos gozamos en tu presencia. Hoy nos gozamos en ti, Rey de Gloria. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y estamos aquí, Señor, adorándote, exaltándote y dándote gracias por todo lo maravilloso que eres, Señor. Por todo lo que estás haciendo, Señor, e irás a hacer, Señor, en este día. Gracias, Señor, por esta semana que ha sido colmada de tu favor, colmada de bendición. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es fiel. Gracias por cada persona que se conecta a estos en vivo, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias, Señor. Y sé que estás haciendo cosas gloriosas en cada hombre y mujer que están ahí conectados, Señor. Que tu palabra tocará sus vidas, tocará sus corazones. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual tú nos vas a ministrar, tú vas a tocar nuestras vidas y nos vas a enseñar esa revelación tan maravillosa, Señor. Aprendemos de ti, Señor amado. Te exaltamos a ti, te damos gracias, gracias por esta familia tan maravillosa. Declaramos, Señor, una mañana bendecida y te pido, Señor, que abra los corazones de cada familia para que ellos reciban tu palabra. Abre los sentidos del Espíritu, Señor, y alumbra los ojos del entendimiento, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en este día. Te damos gracias, 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 gracias. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos. El libre, Dios me hizo libre. Venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Gracias, glorioso Rey de Israel. Declaramos en esta mañana que tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor, toma de una manera especial y particular nuestra vida, nuestro corazón. Que más que una enseñanza es una impartición, Señor, pero que también recibimos sabiduría, revelación en cuanto al conocimiento de tu palabra y que podremos crecer por el Espíritu Santo. Desde ya declaramos inoperante toda obra y todo poder de las tinieblas. Declaramos inoperante toda fuerza espiritual de maldad que quiera dañar el matrimonio, que quiera dañar los hogares, las familias, que quiera dañar tus hijos, Señor, que quiera destruir o dañar la sociedad, glorioso Rey de Israel, Padre. Declaramos bendición, fructificación, tu gracia y tu favor, obrando y manifestándose de una manera particular y poderosa. Declaramos, glorioso Rey de Israel, Padre, que cada ser humano, cada persona, Señor, es bendecida en este día. Por cada persona que hemos orado, declaramos, Señor, que hay una manifestación plena de tu gloria, Señor. Y si fue en la dirección de sanidad, recibieron sanidad. Si en dirección de restauración en su familia, en sus hogares, han sido restaurados. Si es en el área económica, han sido prosperados, Padre. Gracias, Señor. Envía ángeles, Señor, que trabajen a favor de tu iglesia y dale una cobertura y una protección divina a cada uno de tus hijos, Padre. Declaramos, Señor, que nuestra bendición es transgeneracional y que tú bendecirás, Señor, las generaciones después de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Sean bendecidos todos allá en su casa. Qué bueno que se conecten. Les quiero pedir, por favor, que compartan este en vivo. Yo estoy solo.
¿Listo? Esta mañana habían efectos especiales de aplausos. Gloria a Dios. Listo, vamos a seguir. Por ahí me dieron la orden que mire la cámara. Voy a seguir mirando la cámara. Pero yo estoy solo. Gloria a Dios. Muy bien. Estoy hablando acerca de autoridad. Y me parece un tema muy puntual. Me parece puntual por la coyuntura que estamos viviendo y por la cantidad de cosas que escuché esta semana. Entiendo, yo fui guiado por el Espíritu Santo para hablar algunos aspectos de la autoridad. Y esta mañana hablé de un aspecto muy particular y ya por ahí me estuvieron escribiendo cositas y voy a tratar de complementar un poquito porque hay personas que no están muy de acuerdo, pero lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia lo dice, así es. Y obviamente Dios tiene un plan y un propósito con todo lo que está pasando. Entonces, Romanos, el capítulo número 13, quiero leerles, quiero pasar rápido por acá para poder tocar un poquito más un tema, pero quiero aclarar esta parte. Romanos capítulo número 13, este es un mandato, es un mandamiento para el nuevo pacto, tenemos que seguirlo practicando y ahí vamos a ser bendecidos. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, dice el versículo número 1, sométase toda persona, solo incluye a usted y me incluye a mí. Allá está la reina, ¿cómo estás? Yo estoy solo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Esta parte es muy interesante. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí está claro que las autoridades, sea gubernamentales, ¿cierto?, o espirituales, han sido elegidas por Dios. Y parece a veces absurdo porque personas que están en un nivel de autoridad como nuestro presidente o nuestro alcalde, si no es afín a nuestra manera de pensar o de vivir, entonces pensamos que no es correcto y que de pronto Dios se equivocó. Pero yo creo que Dios no se equivoca. Entonces el alcalde que tenemos ahora, ¿cierto?, y el presidente que tenemos a todo, Dios lo eligió. ¿Cómo lo eligió Dios en una democracia? Produciendo en el corazón de personas que votaran por él. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, el presidente de nuestra república y el alcalde de nuestra república, de nuestra ciudad, fueron elegidos por Dios. Y tengo un ejemplo, ¿cierto? Éxodo capítulo número 9. Quiero mostrarles en Éxodo capítulo 9 para poder explicar la segunda parte del mensaje. Éxodo capítulo número 9 y quiero mostrarles el versículo 13 al 16. Capítulo 9 de Éxodo, versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, a su siervo, a ese caudillo, a ese hombre de Dios: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí entra y cala perfectamente una palabra en el nuevo pacto donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese tema no sé si lo alcance a cubrir, pero voy a hablar acerca de cuáles son las salvedades y qué obliga o qué demanda que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres, ¿vale? Porque yo enviaré, el versículo 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. Acuérdense que he predicado ya por 20 días que la palabra del Señor está escrita de una forma causativa, donde todo se le atribuía a Dios porque había un poco conocimiento del diablo. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y la verdad, yo te he puesto, aquí está la clave. ¿Quién puso a Faraón a gobernar? Dios. Dice, y la verdad, yo te he puesto. Literalmente dice que Faraón, ¿cierto?, un hombre tan implacable, tenía una ausencia total de Dios, pero había sido puesto por Dios. Entonces en Romanos capítulo número 9, el versículo número 15, quiero leerles. Romanos capítulo número 9, versículo 15. Dice algo que me llama la atención poderosamente porque es el nuevo pacto, pero veo cómo se ratifica la ordenanza de someternos a las autoridades y también sean justas o sean injustas. Romanos capítulo número 9, versículo número 15. Así no estemos de acuerdo, debemos someternos, es una ordenanza, es un mandato. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia
del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El mundo, todo lo que existe en este mundo, en este sistema, en estos últimos tiempos, dependen absolutamente de Dios. Entonces, por eso puedo decir lo que sigue diciendo el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque cuando hay una dependencia de Dios total, sabemos hoy día, ¿cierto? Cuando no podemos atribuirle la gloria a nuestro gobierno, porque yo he escuchado personas que dicen: este es el alcalde que nos va a sacar de la bancarrota, ¿sí? Eso no es cierto. El que nos saca de la pobreza se llama Jesús de Nazaret. Él es el que nos prospera. Y obviamente Dios deja ver su poder, porque aun cuando sea un gobierno opresor, ¿cierto? O que tenga abuso de autoridad, nosotros estamos cubiertos, protegidos y guardados por Dios. Amén. Entonces mire lo que dice Éxodo capítulo número 5. Éxodo capítulo número 5, el versículo número 2. Mire la respuesta de Faraón, y es algo impresionante. Éxodo capítulo 5, versículo número 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Dios o a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, mire que Dios estaba dejando ver su gloria, su poder, que estaba por encima de Faraón, pero fue a través del mismo Faraón. Entonces a veces personas dicen: pero no, es que ese gobernante o esa persona que está en autoridad no es justa y no me parece, y vamos a salir a rebelarnos contra él. Pues la iglesia no ha sido llamada para eso. Entonces es una parte que tenemos que entender, porque la parte de la iglesia es dar testimonio y dejar ver la gloria del Señor, pero también ese es su testimonio, cierto, de sumisión, de autoridad. Entonces también dejé claro en el primer servicio que toda autoridad, para poderla ejercer, una autoridad legal necesita la autorización de una autoridad superior. Entonces, en este caso, nosotros, a través de una democracia, a través de un voto popular, elegimos nuestro presidente, elegimos nuestro alcalde, ¿cierto? Y obviamente ellos tienen la autorización que los avala para ejercer esa autoridad. Es exactamente igual si lo dijéramos en términos espirituales. A veces queremos manejar la iglesia como una democracia, y la iglesia es un reino que tiene unas normas, unas leyes, unas ordenanzas, igual que cualquier democracia está llena de leyes, ¿cierto? Y la ley máxima o la ley superior, o lo que a nosotros nos controla, como Dios gobierna a través de este reino espiritual, es a través de su palabra. Tenemos la palabra del Señor, es nuestra autoridad. Entonces, no solamente es hacer todo lo que la palabra de Dios dice, sino también no hacer lo que la palabra no dice. Que a veces somos voluntariosos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Pues Dios no dice que protestemos, pero estamos en Colombia, salgamos a protestar. Eso es rebelión. Y rebelión es como oponerse a la autoridad. Y yo no creo que, como Martin Luther King dijo, que el odio y la violencia generaban más odio, más violencia. Yo creo que lo único que puede apagar el odio y la violencia es el amor. Y nosotros tenemos una ley real, y es la ley del amor, y nosotros debemos aprender a caminar en amor. Sean nuestros gobernantes justos o injustos, debemos aprender a vivir y caminar en amor. Ese es el mejor ejemplo que le podemos dar, es la mejor forma de evangelizar. Y si hay necesidad, pues abrimos nuestra boca. Lo que pasa es que como creyentes a veces nos hemos vuelto muy religiosos, nos aprendimos el idioma, el cristianés, aprendimos 4, 5, 10 versículos bíblicos y somos muy buenos para declararlos, pero no muy buenos para obedecerlos, para cumplirlos. Y eso nos está cobrando una gran factura, porque como en el área de la autoridad, si hablamos en el área de la familia, si para ejercer autoridad se necesita de una autorización, de una autoridad superior, y la máxima autoridad es el esposo, y el esposo se la pasa desautorizando a su esposa delante de los hijos, es lo peor que le puede pasar a la autoridad, porque pierde poder esa autoridad, aun cuando haya sido delegada. Entonces, en este caso, si bien es cierto, pierde poder la autoridad, no es la salida
criticarla o enfrentarla o rebelarnos contra ella. Yo creo que lo primero que debemos hacer como sociedad, como hijos de Dios, es volver a la sumisión, volver a la autoridad. Y nuestra máxima autoridad es Dios. Por encima de nuestro presidente, por encima de Faraón, estaba Dios. Entonces, lo único que muestra la rebelión es la ausencia de Dios. Lo único que muestra una imagen distorsionada de la autoridad o abusos de autoridad es la ausencia de Dios. O sea que la iglesia cristiana puede darle un gran aporte a nuestra sociedad. Por eso es que siempre he dicho desde que empezó todo esto, que esto de la cuarentona es un ataque directo contra la iglesia. Porque la iglesia podría ser una de las mejores herramientas para nuestra sociedad para ayudar a las personas a vivir bajo autoridad. Porque la máxima autoridad que es Dios puede ayudarnos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo a vivir una vida, ¿cierto?, sujeta a la voluntad del Señor. Lucas, el capítulo número 7, el versículo 6 y 9. Ayer hablaba el pastor Pablo Ramírez en la oración de las 6, algunos temas que me parecieron interesantes y quise enriquecerlo con este capítulo, algo que él dijo. Entonces Lucas capítulo 7, versículo del 6 al 9. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, un hombre que tenía revelación de lo que era estar bajo autoridad, del poder que se ejerce cuando estamos bajo autoridad, envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero me llama la atención cómo este centurión, un hombre que tenía poca revelación de Dios, tenía revelación de lo que significaba la autoridad delegada. Este hombre sabía que él tenía autoridad porque había una autoridad superior que se le había delegado. Y me llama la atención que durante toda la semana escuché creyentes inclusive diciendo: es que la autoridad y abusos de autoridad, es que la policía, y no estoy diciendo que no hayan abusos de autoridad, pero ni siquiera los creyentes se someten a las autoridades espirituales. Usted no le dice a su pastor, usted no le dice ni al diablo. Me desahogué. En serio, porque estamos hablando de abusos de autoridad, pero ni siquiera nosotros como iglesia. Y esto es para decirle que el problema es mucho más espiritual de lo que nos imaginamos nosotros. Es una ausencia de Dios. Es una ausencia de Dios dentro de una sociedad. Es la carencia de ese Dios que tenemos nosotros. Y lo que ha traído tanta rebelión. Es un control absoluto que el diablo está desarrollando en medio de este tiempo. No vaya a creer que estar en cuarentena, las prohibiciones que nos tiene el gobierno, de que nos podamos reunir como iglesia, de que no podamos predicar el evangelio libremente, no es una obra del diablo, son demonios influenciando para que la iglesia se detenga. Porque el mejor pacificador o el instrumento, la mejor herramienta que en este momento pueda tener el gobierno debe ser la iglesia. Pero nosotros mismos en nuestro propio interior estamos carentes de someternos a la máxima autoridad que es Dios. Si usted mira vez tras vez en el mensaje de las 7 iglesias que Dios hizo, decía: escribe al ángel, a la autoridad que le había puesto. O sea, antes de que Dios le diga algo a usted, probablemente se la dijo a su autoridad, a su pastor. Pero ni siquiera nosotros como cristianos reconocemos nuestras autoridades. Yo a veces me aterro de lo que postean en las redes. Un pastor de 35, 40 años predicando con una iglesia de 10,000, 20,000 personas, con un trabajo grande en el Señor, y no hacen sino postear cosas en contra de ese pastor. Y digo, qué tristeza que nosotros como hijos de Dios, aun cuando no estemos de acuerdo con esa persona, no reconozcamos que es una autoridad espiritual. Y eso ha sido la obra del diablo, porque ustedes miran las redes, el diablo vez tras vez es tratando de distorsionar y de dañar la imagen de los pastores, que todos son ladrones, que son oportunistas, que son gente mala. ¿Con qué propósito? Hacer exactamente el mismo trabajo que el diablo ha hecho por generaciones. Heriremos al pastor y así se van a dispersar las ovejas. Entonces, es claro que el diablo, esto es algo orquestado, esto es algo sistemático, pero desafortunadamente el mundo que está allí en tinieblas no lo logra ver.
Y nosotros, yo puedo decir que he estado repitiendo durante todos estos, creo que ya 6 meses de cuarentena, de que tenemos que ver en el Espíritu y tenemos que aprender a oír de Dios y aprender a leer la situación que estamos viviendo. Porque fíjese que a mí no me parece que sea malo, porque definitivamente tengo que reconocerlo. Si usted mira el libro de Éxodo, cuando empezó semejante cuarentena, dice que había tantas tinieblas, que fue una de las plagas, ¿cierto? Cuando empezó a venir ese trato de Dios, que aún las tinieblas se podían tocar. Creo que hace 20 días lo prediqué, pero había una luz especial en la casa de los israelitas, y dice en la palabra del Señor que todos estaban comiendo allí el cordero. Entonces no nos podemos decir mentiras ni tapar el sol con un dedo, en el hecho de que muchos de nosotros buscamos a Dios es cuando estamos contra las tablas. O sea, ¿quién de nosotros no buscó a Dios cuando el hogar se le dañó? Cuando se le destruyó la familia, cuando se quebró la familia, cuando económicamente se acabó el dinero, o cuando perdimos la libertad, o cuando tuvimos una enfermedad. Y buscamos a Dios cuando estábamos contra las tablas, arrinconados entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte. Y definitivamente eso fue lo que nos llevó a nosotros a comer el cordero, y fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Luego de ver cómo Dios puso su mano allí y se empezó a intensificar, se endureció el corazón de Faraón, y vez tras vez ellos tuvieron que ver y sobrevivir de una forma sobrenatural. Pero lo que hizo eso fue volver a acoger a la familia, volver a ir al núcleo de la sociedad y volverlos a introducir en su casa, y que todos empezaran a comer el cordero. El primer mes de cuarentena para mí fue espectacular, y me puse así todo apocalíptico. Y por eso empecé a hablar acerca de acontecimientos de los últimos tiempos, porque yo sabía que era el momento propicio para poder predicar esa parte del consejo del Señor. Y estuve tan apocalíptico que la gente, algunos me decían: pastor, yo como que cuando usted a veces daba ese mensaje, yo decía: van a sonar las trompetas, ya va, esto nos fuimos. Y lo aproveché, porque eso fue lo que muchas personas, aprovechamos para que muchas personas volvieran a la comunión con Dios. Pero vuelvo e insisto, para mí esto es un trato o algo que Dios permitió con un propósito, y es hacer reaccionar la iglesia. Porque la palabra se dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos en nuestro entendimiento. Y conformar viene de construir, de estructurar algo. O sea, en otras palabras, Dios lo que estaba diciendo era: mire, no vivan con la misma estructura del mundo, renueven su mente y no se alegren ni se acomoden con las cosas del mundo, no se estructuren como el mundo, sigan mirando las cosas del cielo, sigan mirando las cosas de Dios. Pero desafortunadamente la iglesia no ha seguido ese norte, y es la realidad que estamos viviendo. Por eso yo no me creo el cuentico de que sencillamente porque estamos en un mundo caído todo esto está pasando. No, no, no. La palabra se dice que en el presente hay algo que detiene al diablo, y lo que detiene al diablo es la iglesia. Y mientras que la iglesia esté en la tierra, el diablo va a ser detenido. Pero yo me he dado cuenta que cuando la iglesia no es efectiva, entonces no puede ejercer su autoridad, su dominio, y el hombre fue creado para eso. Usted mira Génesis en el capítulo número 2, Dios le delega autoridad al hombre y dice: gobiernen la tierra, o sea, tienen autoridad sobre la tierra. Pero luego también entendemos la historia de cómo el hombre, esa autoridad que tenía, se la entregó al diablo. Y vemos nosotros cómo también en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Génesis, vemos también ahí aparecer una figura, ¿cierto?, muy popular, que es Lucifer, el chancras, el diablo. Y el diablo empezó a cuestionar la autoridad de Dios. Y él empezó a decirle a Eva: con que Dios te dijo que no comieras del árbol, ¿cierto? Y eso era un Dios mezquino, un Dios miserable, un Dios que restringe, pero no dejó ver la generosidad de Dios. Dios le entregó todo al hombre y se reservó algo para él. Y eso que él se reservó para él era sencillamente esa ordenanza que Dios dio, esa ley que Dios dio, esa ordenanza que Dios dio. No era para mortificarlos ni para mezquinarles nada, era para protegerlos. Entonces la palabra del Señor, sus mandamientos no están puestos para oprimirnos, sino para protegernos. Pero el diablo sí se encarga de que cada vez que habla de la autoridad, de tratar de hacerla ver como mala, como mezquina. Por eso usted escucha a personas cuando le hablan del evangelio, de que se conviertan a Dios o de que se congreguen, dicen: pero ahorita la iglesia me van a empezar a prohibir que tome o que baile. ¿A quién se le ha prohibido eso? A nadie. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. No es eso. Lo que pasa es que usted cambia de naturaleza y ahora sus gustos, sus sueños, sus metas son otras. Pero nadie le prohíbe nada a nadie. Entonces el punto acá es que siempre la persona que no quiere reconocer la autoridad, entonces ¿qué hace esa persona? La cuestiona.
y es el mismo espíritu del diablo. Entonces yo no puedo creer que el hecho de ir, que porque ni más faltaba, fue terrible lo que pasó con el abogado, ¿sí? Que la gente no mostrara a través de la violencia su desazón, pero eso no es legítimo, que su inconformismo, pero eso no es legítimo. Y más terrible es ver un poco de cristianos posteando, sí, más duro con ellos. A mí no me parece que esa sea la forma, al contrario, nosotros debemos, la iglesia, solamente deja ver que la iglesia necesita comerse el cordero y orar con más insistencia, porque la palabra del Señor dice que oremos por nuestras autoridades para que podamos vivir pacíficamente. Dios quiere que vivamos pacíficamente. Entonces su responsabilidad, mi responsabilidad es orar por nuestro alcalde, es orar por nuestro presidente. Pastor, y no podemos hacer nada más una protestica, ¿qué tal un cartel? No. No se puede. Eso no lo dice la palabra del Señor. La Biblia no nos está animando a hacer eso. Entonces, pastor, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacernos de la vista gorda, es que dice? ¿Sí? Vamos a hacernos, o sea, no, vamos a hacer como que no está pasando, como que no vemos la realidad. Tampoco. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, lo leímos ahorita. Romanos dice que para Dios manifestar su poder, porque la justicia es de Dios. Porque Dios es el que pone reyes, pero Él también quita reyes. Porque de Él es la justicia, seguramente Dios va a hacer justicia. Y yo he predicado muchas veces, usted tiene el esposo que quiere tener, usted tiene la esposa que se merece, usted tiene los hijos que quiso tener. Bueno, hoy también nos toca aplicarnos para todo. Tenemos el presidente que quisimos tener, tenemos el alcalde que quisimos tener. Porque cuando se llega la época de elecciones, salen todo el mundo como borreguitos sin preguntar, como autómatas, a votar por el más popular. Y nadie mira el plan de gobierno. Y nadie estudia de qué se trata el gobierno que esa persona propone. Y se ha politizado todo. Y inclusive, fíjese que Moisés, el caudillo que tenía Israel, usted lo miró, Dios habla en Éxodo y le dice directamente a ese ángel que Dios tenía para esa iglesia en ese momento. Y le dice, mira, ve y dile a Faraón, ve y habla con Faraón. Nunca le dijo Dios a Moisés, ve para que voten por ti, voten por mí. Él no le dijo, voten por mí. Él no le dijo a Moisés, mándate de presidente, mándate de alcalde, mándate de senador. No. Dios solamente lo mandó a hablarle a Faraón. Y desafortunadamente, porque aun cuando tengamos a una autoridad delegada, tenemos la autorización como iglesia, la máxima autoridad después de Dios es un pastor, es una autoridad espiritual, pero el pastor se rebajó ahora a ser senador. No estoy diciendo que sea algo malo. Ni más faltaba, honramos y bendecimos a nuestros senadores, nuestros políticos, pero Dios no llamó a ningún pastor a ser presidente. Yo sé que no les va a gustar a muchos de mis amigos lo que estoy diciendo, pero no me importa, es lo que dice la Biblia. Dios no mandó a un pastor a ser senador, ni a ser alcalde. Entonces dijimos ahorita que para usted ejercer autoridad tenía que tener autorización de una autoridad superior, pero que también cuando nosotros desautorizamos, la autoridad pierde poder. Por eso no vemos una iglesia efectiva, por eso no vemos una iglesia, un cuerpo de Cristo poderoso, porque no estamos ocupando nuestro lugar, el que Dios nos dio. La iglesia tiene que tomar su lugar. Si usted es un creyente, honre a sus pastores, honre a sus líderes, honre a su presidente, honre a las personas. Viva bajo autoridad. Y ahí Dios se va a glorificar y usted va a ser efectivo. ¿No les gustó? Entonces, si usted y yo hemos sido llamados por Dios, tenemos que ocupar en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo con dignidad y con amor. Pero desafortunadamente, como ahorita dice la palabra del Señor, y esto no es extraño, porque dice que nosotros predicadores siempre predicaremos como a modo de malhechores, decía el apóstol. Y puede que hablen mal de nosotros, pero es una gran posición de autoridad y de honra. Y debemos darle gracias a Dios porque nos haya tenido por dignos de habernos dado ese don. Aunque nos vean como ladrones, como a modo de malhechores, no importa. Pero debemos darle gracias a Dios porque nos tuvo por fieles para ponernos en la obra del ministerio, es lo que dice el apóstol. El punto acá es que nosotros no podemos tomar la estructura, transformarnos a la estructura, cuando Dios nos está mandando a renovar en nuestro entendimiento, a no dejar que cambien nuestros principios. La gente se tiene que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Y entonces nosotros no podemos cambiar el sistema de autoridad que Dios ha puesto y menos de eso, desviarlo, dejarlo o meterle la estructura del mundo. En este caso Dios va a llamar hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para ir allá a la política, pero los pastores no debemos hacer eso, porque lo que hemos perdido es influencia.
Y desafortunadamente el diablo ha aprovechado eso. Mire que Moisés, vez tras vez, con la autoridad que él recibió, con la autorización que él tenía de Dios, dijo, mira, no va a haber comida, habrá tinieblas. Y empezó, cada vez que Moisés hablaba, era efectivo, era poderoso. Y el centurión entendía esto tan claro en Lucas capítulo 7, dice, mira, yo creo que ese hombre tenía revelación del tipo de autoridad que manejó Moisés. Mira, yo soy un hombre con autoridad, pero también estoy bajo autoridad. Y le digo a este que venga y viene, a ese que vaya y va. Di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que la iglesia debe volver a la autoridad. Debe volver, pero para volver a la autoridad tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Porque lo que realmente impulsa o lo que le da vida a la rebelión es el orgullo. Pero somos orgullosos. Porque si usted no piensa como yo pienso, pero si usted no actúa como yo actúo, pero si usted no está de acuerdo en lo que yo estoy de acuerdo, entonces no lo voy a respetar como mi autoridad. Y resulta que la autoridad debe ser delegada, y la autoridad ha sido delegada por Dios. Ha sido delegado su pastor por Dios, ha sido delegado su presidente por Dios. Eso es lo que leímos ahorita en Romanos 13. Entonces el problema está en el corazón. Entonces, ¿dónde empieza la rebelión? Con el orgullo, lo impulsa. Pero sí se dan cuenta que es un problema todavía mucho más interior, mucho más íntimo en el corazón del hombre, porque la iglesia no puede ser parte de un problema, debe ser parte de una solución. Y nosotros como iglesia no hemos sido llamados para ser sindicato. Habrá un momento, lo vemos en la iglesia del primer siglo, le prohibieron a Pablo y a Pedro, ¿cierto?, predicar el evangelio. Estuvieron bajo amenaza. Intentaron detener la iglesia, pero el Señor dijo claramente, pero yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia empezó a avanzar y de una manera sobrenatural los apóstoles lo entendieron que debían obedecerle primeramente a la máxima autoridad, porque por encima del presidente, por encima del alcalde está Dios. Y ellos entendieron por revelación que era necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Así que no estaban haciendo sindicato en contra del gobierno. Ellos lo que estaban era sencillamente adorando al Señor. Y mire que fue la misma palabra que Dios le puso a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, ¿ustedes creen que es inocente el hecho de que no nos dejen abrir la iglesia por 6 meses y que no podamos adorar al Señor? ¿Usted cree que es inocente que ahora tengamos que al modo de malhechores estar predicando la palabra? De que estemos expuestos a un canazo, a mi estilo, sencillamente, y que haya una multa de 20 millones de pesos más cárcel porque no nos podemos reunir a predicar el evangelio. ¿Usted no ve detrás de todo eso y no ha podido leer al diablo detrás de todo eso? Y sencillamente sé que eso está ocurriendo para que la familia se destruya. Sencillamente está ocurriendo eso para que la iglesia fracase. Todo el mundo habla de las pérdidas mundiales, de cómo empresas gigantes se han quebrado, pero nadie dice cómo han sobrevivido ellos durante 6 meses sin dinero. Pero Dios sobrenaturalmente ha dejado ver su gloria. Fue exactamente lo que pasó con Moisés. Mientras que otros se morían, mientras otros enfermaban, cuando murieron los primogénitos, cuando no tenían cómo alimentarse, Dios proveyó. Y yo veo una cantidad de creyentes diciendo: pastor, en esta cuarentena es cuando mejor he comido, es cuando mejor hemos estado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es la forma como Dios se ha glorificado. Entonces nosotros no podemos ir en contra de nuestro presidente. Dios lo permitió, y quizás es para que la iglesia se despierte y reaccione. Y desafortunadamente nosotros estamos aquí metidos en una situación y no hemos sabido leer lo que es la autoridad. Y la autoridad es una ausencia de Dios en una sociedad. Entonces, si nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué hicimos para que esta situación viniera? Porque yo no creo que esto se haya creado en un vacío. Yo creo que es la ausencia de la iglesia. Y es al interior de nuestro corazón donde tenemos que dejar la rebelión y volver a buscar al Señor de todo corazón y obedecer sus mandamientos, y obedecer su palabra, y obedecerlo a Él. Es ahí donde está el éxito. Y ahí donde las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces sí es claro que el diablo ha venido trabajando con todo esto, pero que también la iglesia de una u otra forma le ha hecho el dos al diablo. Y yo creo que lo primero que debemos poner en orden es nuestra casa, volver a la autoridad de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que está bajo la cobertura, bajo la autoridad de Dios, dice que morará, que estará a salvo. Entonces, estar bajo la autoridad de Dios es tener un pastor, ¿cierto? Es tener a una autoridad superior a quien rendirle cuentas. Es temer a Dios, es obedecer su palabra, no es saber predicar, porque uno ve mucho ronroneo.
de predicación. Todo el mundo se la sabe, pero muy poca gente la practica. Y es bueno saber, así sean 2 o 3 versículos, pero esos 2 o 3 versículos que no sepamos, practicarlos. ¿Sí o no? Salmo 91:2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando habla de castillo está hablando acerca de una cobertura. Estar bajo la autoridad de Dios es estar bajo una autoridad espiritual. Y la mayoría de gente no tiene una autoridad espiritual, no le rinden cuentas a nadie. Y por eso no nos parece y queremos interpretar un reino, una teocracia como si fuera una democracia, donde a mí me parece, donde yo quisiera, donde yo opino, y resulta que así no funciona. Buenos días. Entonces, estar bajo autoridad es tener una cobertura, es tener a Dios, es poder morar en Él. Es tener seguridad, es tener confianza. Su palabra es nuestra protección. La palabra fue puesta y está puesta para protección de nosotros. Amén. Dios creó al hombre para que estuviera en la autoridad de Dios. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, autoridad es poder o habilidad para tener control y orden institucional. Entonces, la iglesia, toda organización necesita unas reglas. Toda organización necesita unas reglas y el que las viola pues obviamente va a asumir las consecuencias. Aunque sea una autoridad justa o injusta, el mandato de Dios para que Él pueda ejercer justicia es que nos sometamos a la autoridad. Así que no lo quiero ver tirando piedras a los CAIs. Muy bien. Una autoridad también demanda responsabilidad. ¿Qué demanda una autoridad? Responsabilidad. Tenemos que ser responsables, ¿cierto? De la autoridad, ¿cierto? Dios demanda eso de la autoridad. Entonces, la irresponsabilidad, obviamente la palabra del Señor dice que todos tendremos que darle cuentas a Dios. Los abusos de autoridad también serán cobrados por Dios. Pero nosotros no somos jueces. Nosotros no estamos para impartir las reglas. Nosotros no estamos para producir las leyes. Es Dios la máxima autoridad. Dios se encargará de juzgar justamente la causa de cada uno de nosotros. Amén. Y ahí es donde Dios va a dejar ver su poder. Dios juzgó la causa de Israel. Israel lo único que quería era adorar al Señor. Y lo único que Dios quería era que Israel lo adorara. Y Dios, cuando Israel dejó que Dios hiciera la obra, Dios lo sacó con mano fuerte y poderosa, lo que dice la palabra del Señor, para que ellos lo adoraran en el desierto. Hicieron fiesta en el desierto, allá estuvieron felices. Y yo le puedo decir una cosa, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia triunfante, puede hacer fiesta en medio de este desierto, si realmente nos levantamos a ejercer la autoridad, pero no esa autoridad del mundo, sino una autoridad espiritual. Señor, mira mi presidente. Señor, mira mi alcalde, que no sean ellos gobernando, gobierna tú a través de ellos. Hay un caso muy simpático en Génesis, donde había un rey, un presidente de los filisteos. No tengo claro si es filisteo o los de Amón. Y Abraham dijo que su esposa no era su esposa, sino una hermana. Y ese rey quería acostarse con esa mujer, la esposa de Abraham. Y Dios intervinió. Entonces tuvo que intervenir. Y le dijo, no toques a esa mujer, porque no es la hermana de mi siervo, es su esposa. Y yo creo que Dios puede hablarle a nuestro presidente. Y yo creo que Dios puede hablarle a nuestro alcalde y decirle, no dejes la iglesia cerrada, abre la iglesia. Ellos son un garante de justicia, son un garante de equidad. Ellos pueden ser una buena herramienta para que las personas se sometan a la autoridad. Porque la iglesia no ha sido puesta en una sociedad para traer problemas, ha sido puesta para construir, para edificar. Pero nosotros tenemos que hacerle ver eso a nuestro presidente, a nuestro alcalde. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento. ¿Por qué estamos nosotros pidiendo que nos respeten la Constitución del 91? Pues porque hay una ley que nos cobija, una ley que nos ampara, pero no salimos a romper vidrios de bancos ni a sacar los cajeros. No salimos a romper los vidrios del CAI, no. Iremos y venceremos en juicio, respaldados por la ley. Y entonces nos van a tener que dar nuestra libertad de culto y de expresión. Y si tenemos que ir a la cárcel por predicar el evangelio y por reunirnos como iglesia, entonces vamos a dejar la cárcel desocupada porque allá vamos a predicarle a los que están presos o cautivos, ¿sí o no? Y desde allá Dios va a hacer cosas sobrenaturales para que las personas se conviertan al Señor. Eso fue lo que pasó en la iglesia del primer siglo, pero no es rompiendo vidrios, ni atacando el CAI, ni atacando nuestras autoridades. Dios bendiga a nuestros policías
y a nuestro ejército. Amén. Y obviamente que Dios juzgue los abusos de autoridad, porque Él es la justicia, Él pagará. Entonces es una posición delegada. La autoridad es una posición ¿qué? Delegada, ¿cierto? Entonces para poder ejercer, para poder vivir bajo autoridad necesitamos tener humildad. Y humildad es la exposición de la mansedumbre del corazón hacia una persona absolutamente. Es una ausencia total de orgullo y vanagloria. Se necesita ser humilde para reconocer una autoridad. Y no es un sinónimo de debilidad. Sencillamente reconocer una autoridad, sea humana o sea espiritual, es un sinónimo de humildad, ¿cierto? De grandeza. Que una persona sea capaz de dejar el orgullo a un lado, de decir, tú eres mi autoridad, tengo que obedecer, sea justo o injusto. Pero quiero que sepas algo, tengo un Dios al cual tú también tienes que darle cuentas. Eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Pero no estamos para estar en contra de nuestra autoridad, ¿no? Sencillamente tendremos que seguir el sistema, ¿cierto? Vencer en juicio, defendiendo nuestros derechos, pero con todo el debido proceso, pero con todo el debido respeto hacia nuestras autoridades. No podemos caer en la trampa del diablo, porque mire lo que dice la regla número 1, esto es reglamento número 1 del comunismo. Estas eran las palabras más ilustres y más sonadas en la mente de Hitler. Él decía, del desorden creamos el nuevo orden. No sé si usted logra leer al diablo en todo lo que está pasando. ¿Y cómo estaba la tierra en Génesis? Dice que estaba desordenada. El diablo es el que trae toda esa rebelión, todo ese desorden. Esa no es la salida para una sociedad. Y tenemos casi todos los síntomas. Y esto no quiero ser extremista ni apocalíptico, pero tenemos casi todos los síntomas de una sociedad en decadencia. Que por generaciones, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVII, ahora en el siglo XXI, tenemos algunas sociedades, algunas naciones con estos mismos síntomas que entraron en decadencia, en ruina, en miseria, en desprotección, en desigualdad. Y tenemos vecinos muy cercanos. Esto no hay que ir tan lejos para poder hablar de todos esos síntomas. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, no podemos caer en ese juego. Es sencillamente la obra del diablo para destruir y para dañar una sociedad. Por eso nosotros no podemos postear bobadas. Nosotros no podemos salir a hacer lo mismo. Debemos orar y solamente deja ver la ausencia de Dios. ¿Y quién está en la presencia de Dios sino en la iglesia? Nosotros debemos unirnos más en oración, respetar esas autoridades espirituales. Nunca se preste para ir en contra de una autoridad espiritual. Hay hombres de Dios, quizás les faltan algunas cosas en la doctrina, en algunas no están correctos, pero no por eso dejan de ser autoridades espirituales. Primera Corintios capítulo 12 verso 20. Así que viniendo de las Cícladas se pasaron a él de los de Manasés, Anás, Joab, Jael, Micael, Josafat, Eliud, Sileti, príncipes de millares de los de Manasés. Y quiero nombrarle a estos príncipes porque de Crónicas, primera de Crónicas, no de Corintios, primera de Crónicas 12:20. Sencillamente estos reyes que le estoy nombrando son reyes que tuvieron que ver la altivez y la soberbia de una nación, y ellos tomaron muchas decisiones para aplacar la gente. Entonces cuando nuestro gobierno ven a personas en rebelión, ellos tienen que tomar decisiones más fuertes y más rígidas. Yo creo que la salida es siempre hablar y caminar en amor. No, la iglesia no puede caer en ese jueguito. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos bajo su misión, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si la iglesia quiere levantar en este tiempo su honra, nosotros los pastores, los líderes, los creyentes, debemos estar en sumisión a nuestra autoridad. Y si vamos a ir a hacer defender un derecho, vamos a los estrados judiciales en Francalit y vencemos en juicio, porque tenemos leyes que nos amparan, pero no salimos a protestar. Ese es el llamado que Dios quiere hacernos a nosotros, y desde ahí Dios va a trabajar, porque si nosotros no lo hacemos de esa forma, seguramente vamos a tener que sufrir consecuencias durísimas, porque ellos no tienen ni la sabiduría de Dios ni el temor de Dios, y van a tomar represión, ¿cierto? Para someter y hacer respetar su autoridad.
Están sujetos, Pedro lo que dice, estén sujetos y revestidos de humildad. Necesitamos tener humildad, necesitamos estar sujetos a nuestra autoridad y estarle creyendo al Señor, porque lo vamos a lograr. Vamos a hacer, porque la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos a hacer en oración y confiados en el Señor que abran las iglesias en el nombre de Jesús. Entonces, deshonra es no mostrar respeto, no considerar lo valioso que es la autoridad. Entonces nosotros no podemos salir a menospreciar ni a nuestro presidente ni a nuestro alcalde. Tenemos que hacerles saber que para nosotros eso es su presencia, su autoridad es valiosa, ¿vale? En Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13, el centurión unió la fe con la honra y obtuvo resultados. Hay que unir la fe con la honra, hay que honrar a la autoridad, pero también tenemos que ejercer nuestra fe y orar: Señor, inclina el corazón del rey. Eso me acuerda mucho de la experiencia que tuvo Ruth, que tuvo Esther. Inclina el corazón de nuestro alcalde. Señor, háblales al corazón, háblale a su conciencia. Dios, háblale a las personas. Esa es la salida, no tenemos otra. Señor, no estoy de acuerdo con mi papá, que acabamos de leer. Los jóvenes están sujetos a los ancianos, a esa autoridad espiritual, a nuestros padres, ¿cierto? Entonces no vamos a ir en contra de ellos. Señor, cámbiale el corazón al cucho, a la cucha. Mi papá, mi mamá, bueno, como digan ustedes. Características de la autoridad. La autoridad es una posición, merece honra, respeto. La autoridad demanda y espera sumisión y obediencia. La autoridad exige y demanda respeto. No, es que esa vieja que está allá en la Plaza Bolívar. No, señor, nuestra alcalde. Es que el polocho. No, el policía. Y fui decente. El policía, el soldado, la señora juez, el señor fiscal, con respeto. ¿Vale? Gloria a Dios. Conlleva responsabilidad y protección. Entonces, esa responsabilidad que nosotros asumimos al respetar nos protege, nos da protección y hace que Dios pueda operar y hacernos justicia. Amén. Libera el poder de Dios para defendernos. Toda autoridad está puesta para servir. También tengo que tener en cuenta. Toda autoridad está puesta para servir. Entonces nosotros como líderes espirituales estamos para servir a las autoridades también, ¿vale? Por eso nosotros desde el 91 fuimos nombrados como gestores de paz. ¿Sí sabía que los pastores son siempre nombrados como gestores de paz? Tremendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser pacificadores, no engendrar violencia. Génesis, el capítulo 4, el verso 2. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Muchas veces también con humildad tomamos la confrontación, pero otras veces con orgullo o con soberbia. Él escuchó la voz de su autoridad y dijo: ¿qué? Luego es que yo tengo que estar cuidando a todo el mundo, es que yo respondo por quién. Entonces una forma de honrar es tampoco hablamos con soberbia ni con orgullo, hablamos con humildad, ¿cierto? Y vemos el caso de Samuel o de David. David reconoció la autoridad, fue humilde, ¿cierto? Romanos 12:2 dice que no nos conformemos. Entonces voy a decirles cómo actúa la iglesia. La iglesia no solamente que es un organismo vivo, la iglesia es un reino donde hay un rey, unos reyes y unas reglas. La iglesia es un reino donde hay un rey, unos reyes y unas reglas. Entonces, si nosotros no aprendemos a obedecer el reino al cual pertenecemos o decimos que ostentamos, ¿cómo vamos a poder honrar o respetar ese reino físico? Entonces, ese rango tiene una posición de autoridad establecida por Dios, y Dios puso como la máxima autoridad al pastor. Luego vienen los líderes, los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Hay una organización y nosotros como líderes también rendimos cuentas. Si no rendimos cuentas, entonces la autoridad está fuera de límite, ¿cierto? Y podemos tergiversar o dañar. Job, el capítulo 36, el versículo 11 y 12.
Si oímos y servimos a Dios, estaremos siempre confiados. Hay libertad en la sumisión y esclavitud en la rebelión. Entonces es mejor ostentar la libertad. Vamos a someternos, ahorita lo que hemos intentado durante todos estos 6 meses es pasar derechos de petición, es colocar tutelas, es hablar de nuestros derechos. Y estamos llegando al punto de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero ese es el límite, no debe ser la regla. Pero porque estamos bajo ataque, ¿no? Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero eso no es licencia para que nosotros salgamos como subversivos o como antisociales a dañar, a destruir. Condiciones negativas y correctas del corazón. El pecado es una infracción de la ley. Quebrantar la palabra de Dios, menospreciar la autoridad, no valorarla, rechazarla, es rechazar la voluntad de Dios para nuestra vida. Es someternos a la autoridad del diablo. Eso se llama también, la palabra del Señor lo llama como maldad. En el capítulo 7, el versículo 23, hablan acerca de que Jesús literalmente dijo que esas personas que estaban en contra del gobierno, porque habían unos grupos que se llamaban los celotes, que eran como guerrilleros, el Señor decía que ellos eran hacedores de maldad. O sea que el hecho de que no estemos de acuerdo con un gobierno no significa que vamos a hacer un sindicato, a sostran hombres dedicados a criticar las acciones del gobierno. No, eso es maldad, y eso es ser un hacedor de maldad. Entonces, estado mental de desprecio hacia la justicia, eso es maldad. Entonces, el vivir en justicia es rectitud y verdad, es darle honor a la autoridad, y la autoridad suprema o mayor es la de Dios. Entonces, la rebeldía sencillamente lo que forma es un engaño. Entonces, el engaño es falta de la verdad en lo que se piensa, se dice, se cree y se hace. Dar a la mentira apariencia de verdad, o sea, tomar una causa y decirle a la gente que el fin justifica los medios. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no es suyo como si fuera suyo, valiéndose de palabras o obras aparentes y fingidas. Una verdad si tiene un poquito de mentira es un engaño. ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted, mire, tómese este vaso de agua, 99% agua pura, 1% cianuro? ¿Se lo tomaría? Entonces, la justicia y la verdad deben estar 100% claras. Amén. Es la única forma de que usted deje que Dios actúe en su vida. No nos dejemos engañar de nadie. Mateo capítulo 11 versículo 24. El diablo quiere que no obedezcamos a la autoridad de Dios, que rechacemos lo bueno de Dios, que no seamos hacedores de la palabra. Entonces, ¿cómo detenemos el engaño? Aquí quiero terminar con esto. ¿Cómo detenemos el engaño? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Amar la verdad. Una forma de detener el engaño es amar la verdad. Amamos la verdad. Siempre tenemos que amar la verdad. Es la primera forma de detener el engaño. Número 2, establezca la palabra de Dios para que no sea engañado. Mucha iglesia, muchos creyentes están siendo engañados porque no establecen la verdad de Dios, la palabra de Dios. Número 3, someterse. Estar bajo alguna jerarquía, sea espiritual o si en una sociedad humana. Tomar su propio lugar en la sociedad o en su vida espiritual. Tito capítulo 1 verso 3. Sujétese y obedezcan a todo gobernante. Esto da fuerza a lo que estoy diciendo. Sujétese y obedezcan a todo gobernante. Nosotros tenemos que ver las autoridades más allá de su personalidad, más allá de su carácter. La honramos por su posición de honor que ellos tienen. Honrar a la persona por causa de su posición de autoridad. Por eso el diablo nos engaña y nos lleva a ver las personas humanamente y sus fallas para que usurpemos y nos vayamos en contra de la autoridad. Por eso él sabe qué hace el diablo. El diablo le dice a los jóvenes, su papá es malo.
Su papá no lo quiere porque si su papá lo quisiera, le estaría satisfaciendo el último caprichito que se le ocurrió. Por eso el diablo dice que el peor presidente que tenemos es el que tenemos ahora, o que la peor alcalde es la que tenemos ahora. Eso es solo la obra del diablo. Que los policías son los mejores policías del mundo. Que el ejército es no. Me desahogué. Entonces, sumisión tiene que ver con una actitud hacia las autoridades. Una actitud. ¿Y qué es una actitud? La actitud lo que hace es que se revela con una postura del cuerpo. ¿Qué policías? ¿Qué presidente? Tenemos que referirnos a ellos con respeto, honrarlos, ¿vale? ¿Aló? Entonces, Éxodo muestra sencillamente la posición de autoridad que Dios respetaba de Faraón. Dios nunca cuando Faraón estuvo allí presente, nunca envió Dios a hablarle a los brujos. Dios nunca envió a Moisés a hablarle al pueblo. Dijo, ve y dile a Faraón. Entonces, ¿usted qué hace como ciudadano colombiano? Hace una carta, hace un derecho de petición. Pueden incoar una demanda, una denuncia, pidiendo que le respeten sus derechos. Pero no sale a hacer azonadas, ni rebeldía, ni todo ese tipo de cosas en la calle. Y perdóneme, yo sé que no es el mensaje que usted me ha hecho que llena estadios, pero es la verdad. Y tengo que vacunar a la iglesia porque para mí es vergonzoso que la iglesia se ponga en la misma posición de un mundano. Y yo creo que nosotros tenemos que predicar es con nuestro testimonio. Dejar de hablar tanta carreta y más bien hacer la palabra, y eso va a hacer que personas se conviertan, que personas realmente busquen a Dios. Dios tenía un propósito de poner a Faraón como autoridad. Entonces usted cada vez que piense en el presidente, en el alcalde, piense que detrás de eso hay un propósito. A mí me ha despertado a orar con más insistencia. Me han salido las dos mejores ideas que tengo cuando termine esta cuarentena con los niños, con los jóvenes. Me ha puesto a hacer mi trabajo, el que mejor hacemos con mi esposa, que es darle consejería a parejas. Me ha puesto a insistir más en la imagen de Dios en la tierra, que es la familia, que es el hogar, que es un hombre, que es una mujer, que no es Eva y Genoveva, que no es Adán y Dubán, que es un hombre y una mujer, varón y hembra, los creó Dios y los bendijo. Y en eso estoy trabajando, porque yo soy garante de generaciones. Entonces no me pongo a criticar, me pongo a hacer la palabra. Me pongo a hacer la palabra, me pongo a edificar personas. Y yo sé que frente a eso, las puertas del Hades no prevalecerán. Y cuando vean el orden de la familia, y cuando vean familias prosperando, y cuando vean una iglesia respetando y honrando la autoridad, ellos nos van a ver con respeto, con dignidad. Pero por eso nosotros no podemos salir a hacer lo mismo que hacen la gente del mundo. Entonces quiero invitarlo para que oremos por la familia, por el hogar, por mi nación, por mi ciudad. Y pedirle al Señor hoy, en esta mañana, que ponga en el corazón de nuestro alcalde, de nuestra alcalde, de nuestro presidente, que ellos entiendan de parte de Dios que el evangelio cambia las naciones, que el evangelio cambia las circunstancias, que el evangelio cambia las personas, y que abran las puertas de la iglesia, ¿vale? Póngase sobre sus pies allá en su sala, en su comedor. Yo estoy solo, estos son efectos especiales. Quiero invitarlo para que oremos por la familia, para que oremos por los hombres, para que oremos, como dice la palabra del Señor, por nuestras autoridades. Quiero exhortarlo y animarlo para que usted no alimente el odio, no alimente esa rebeldía, ese caos, ese desorden. Quiero animarlo para que se unan a orar, para que se unan a interceder, a decirle: Señor, por favor, toma el control. Pastores que me están escuchando, que a veces me ven, los tengo pillados, ¿sí? Zapatero a tu evangelio, nada de política. Ninguno que milita en la fe se enreda en los negocios de la vida. Usted ha sido llamado como pastor, predique y ore para que Dios levante hombres y mujeres que vayan y nos representen allá. Pero ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y vamos a ver cómo la iglesia va a ser más efectiva, más poderosa. Vamos a ver mejor la gloria del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por los hogares, por las familias, porque tu palabra es poder. Tú eres la máxima autoridad.
Y por encima del presidente, de nuestro alcalde, de nuestros gobernantes, de nuestra policía, de nuestro ejército, estás tú. Tú eres la máxima autoridad del universo, del mundo entero. Oramos como iglesia y te pedimos que tomes el control de nuestra nación, de nuestra ciudad. Que pongas en el corazón de nuestro presidente, de nuestro alcalde, el anhelo, el deseo de que nos podamos reunir a predicar. Que nos vean como una herramienta que edifica, que bendice la ciudad, que bendice las familias. Dios mío, que la iglesia se levante a orar para que el diablo no traiga más ausencia de Dios, más caos, más tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Que podamos predicar con libertad, que podamos llevar este evangelio, que podamos tener una iglesia local, que podamos, Señor, desarrollar el evangelio, Padre. Señor, creo que tú has permitido esto para magnificar y hacer ver tu gloria. Prospera cada hogar, cada familia. Prospera la iglesia. Prospera cada ministerio, Señor. Padre, mira las familias, los hogares, mira las necesidades que tienen en este momento. Padre, provee para que tu nombre sea glorificado a través de las familias, de los hogares. Y el mundo, esta gran nube de testigos que tenemos, sepan que tú eres el Señor, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores. Esa es mi oración en esta mañana. Y oro, Padre amado, para que la iglesia sea el mejor ejemplo de respeto y de honra hacia nuestras autoridades. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esos son efectos especiales. Yo estoy solo. Vamos a compartir la cena del Señor. Amén. Quería exhortarlo, quería animarlo, porque vi muchos creyentes y cristianos que hablaban de abusos de autoridad, pero ni siquiera ellos se someten a la autoridad espiritual que Dios les ha dado. Así que vamos a hacer el ejemplo. Empecemos desde nuestra casa. Seamos ejemplos para el mundo, para que inclusive ellos tomen modelos bíblicos para aplicarlos en el gobierno. Seguramente Dios va a orar allí. Nosotros los pastores, zapatero a tu evangelio. ¿Sí o no? A predicar, a evangelizar, a hacer la gran comisión. Ese es el trabajo. Esa es la tarea para ese don. Eso es lo que debemos hacer. Y el nombre del Señor será glorificado. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Jesús. Amén. Asimismo, el Señor tomó también la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anunciad esto hasta que yo venga. Por su llaga, por su herida, hemos sido curados, hemos sido sanados. Amén. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bendiga que está a su lado. Allá en su casa, yo estoy solo. Dale gracias a Dios por todo y por todos. Amén. Padre, declaramos una gran semana, una semana llena de gracia, de favor, de bendición. Una semana llena de victoria. Pongo los hogares, las familias delante de ti, glorioso Rey de Israel, Padre, y oramos particularmente para que la iglesia avance, Señor, en contra de todo obstáculo, y que podamos ver tu poder en esta semana en cada iglesia local, en toda la ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao, sean bendecidos. Un abrazo. Esos son efectos especiales. Gloria a Dios, iglesia, les amamos, sean bendecidos allá en casa. Nuevamente le damos gracias a todos los que han venido aportando, haciendo donaciones, diezmando para nuestro ministerio, para esta iglesia, y le damos gracias a todos también los que han estado ahí pendientes con sus hijos en los videos de ABNX, en las enseñanzas que han dado las maestras.
Y quiero decirles hoy, antes de terminar con la alabanza, es importante que nosotros como padres seamos responsables en eso, porque cuántos niños en estos 6 meses, 7 meses que vamos ya, no han recibido nada de parte de Dios, y los chiquitos también necesitan recibir de parte del Señor. Entonces les dejo ahí para que ustedes estén juiciosos y responsables con sus hijos y que reciban cada enseñanza de las maestras. Ellas son esforzadas y valientes haciendo estos videos para que los niños de la iglesia también reciban. Antes los niños llegaban acá al segundo piso y recibían de las maestras, pero hoy reciben desde casa. Entonces espero que cada papito y que cada mamita seamos responsables con las enseñanzas de los niños. Y le doy gracias a todos los que han girado a Nequi, a Da Vivienda, a Davi Plata, perdón, a Banco Bogotá, Banco Caja Social y Banco Bancolombia. Amén. Gracias por sus aportes, gracias porque le damos gracias al Señor porque como decía el pastor ahorita más antes, hemos sido muy bendecidos y yo sé que toda la iglesia también ha sido muy bendecida en esta cuarentena. Les bendecimos. Cualquier cosa que necesite, está el WhatsApp, el mismo de Nequi, el mismo de Davi Plata, para que se comuniquen con nosotros. Les amamos y fortaleza. Esta semana estará ahí atento, leyendo la palabra, llenándose más y más del Señor. Les bendecimos a todos y vamos a terminar con adoración y con el video de ABNX. Bendiciones. No hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. En ti soy libre, en ti soy sano, en ti yo puedo orar, en ti voy a exaltar y glorificar tu nombre, Dios. En ti yo soy, en ti yo voy a estar. Yo libre soy. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo les ha ido? Me imagino que bendecidos. Estamos por aquí dando una vueltita con mi esposo. Saluda, esposo. Hola. Figúrese que hemos venido por acá a mirar todas estas cosas hermosas que Dios ha hecho, creado. Mira qué hermosas flores, qué hermosos árboles. Qué hermosa la creación de nuestro Padre Celestial. Hermoso, ¿verdad? Y sabemos que allá en Génesis 1 nos habla de la creación de Dios, ¿verdad? Que cada día fue creando las aguas, fue creando los cielos. Miran ese cielo tan lindo, niños. ¿Y qué me dice de ese sol radiante que tenemos hoy? Precioso. Y fíjese que el Señor hizo las lumbreras, el sol, la luna,
pero también y creo también el agua, esa agua que nosotros estamos mirando por acá, esta quebrada, ¿verdad? Que desafortunadamente es un agua que está muy contaminada porque hay mucha basura alrededor. Qué pesar, porque allá en Génesis también nos habla, en Génesis 1:26, nos habla acerca que Él le dio potestad al hombre para que Él gobernase sobre todo, sobre toda la creación. Pero desafortunadamente el hombre no ha hecho buen uso de todo esto que Dios nos regaló. Y vemos esa agua contaminada, que es lo que quiero de pronto relacionarlo en la enseñanza que quiero darles. Esa agua que aunque la vemos correr ahí muy bonita, pero no podemos de pronto hacer uso de ella, porque si vamos a tomar agua de esa nos envenenamos o nos enfermamos, ¿verdad? No podemos ahí, de pronto queremos arrojar unos pececitos ahí para que verlos ahí disfrutar, pero yo creo que en minutos se morirían por esa agua tan contaminada. Resulta, niños, que así somos nosotros. Dice allá en Juan 7:38, dice que el que cree en mí, dice que somos ríos de agua viva para el Señor. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. Y resulta, niños, que si nosotros somos ríos de agua viva, no podemos dejarnos contaminar del pecado. Vea de veras cómo esas basuras contaminan el agua, el mal uso, ¿verdad?, de los recursos que Dios nos dio. Pero entonces nosotros somos hijos del Dios Altísimo porque Jesús ya mora en nuestros corazones. Y no podemos dejarnos contaminar del pecado. ¿Y cómo debemos fortalecernos? Con la palabra de Dios, con la oración. Es la única forma de podernos fortalecer para cuando venga ese enemigo que quiere contaminarnos, ese pecado, nosotros estemos fuertes y no vayamos a darle gusto al enemigo o a nuestra carne, niños y niñas, porque muchas veces no es ni el diablo, es nuestros mismos deseos carnales. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Dice Dios en su palabra que somos ríos de agua viva, que allá también en Proverbios nos dice que, Proverbios 13:14, dice que la instrucción del sabio es manantial de vida. Y nosotros somos sabios, ¿verdad? Somos niños, niñas, mamitas, papitos, mujeres, hombres sabios, ¿verdad? Que debemos dar es bendición, dar amor, dar perdón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Todos esos frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu que mora en nuestras vidas, darlo, compartirlo con las demás personas, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, eso era lo que yo les quería compartir en esta mañana, que no debemos estar perdiendo de pronto el tiempo en cosas que de pronto no nos van a ayudar mucho en nuestra vida espiritual, como es la televisión, como es por el Netflix. No, niños, leamos un tiempo la palabra, digámosle a la mamita, al papito, los que no saben leer, papito, léame la palabra de Dios todos los días, un ratico, un tiempito muy corto de pronto, pero eso va a ser de gran bendición para todos. Entonces, chicos, bueno, chicos, ¿cómo les va? Figúrense que a mí y a mi esposito y a mí nos fue muy bien en ese ratico que estuvimos por allá esta mañana, en ese paseíto que estuvimos por allá mirando lo de las aguas, esas aguas contaminadas, ¿verdad? Pero entonces quedamos en que nosotros somos agua viva, ¿verdad? Agua que da vida, que da bendición a las demás personas. Que allá, como nos dicen Gálatas, sobre el fruto del Espíritu,
que da amor, que da gozo, que da bondad, misericordia. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos, que demos vida. Esa agua viva, o esa fuente de agua viva, nosotros somos. Amén. Bueno, chicos, entonces quiero enseñarles algo. De pronto ya lo han visto, pero pues ya a mi manera, niños y niñas, mamitas y papitos. Quiero enseñarles esta manualidad, pues muy sencillita. Es una mariposita, que esa mariposita nos sirve para, de pronto, para hacer orden, allá los esferos, los colores, los ganchitos, los clips, hasta de pronto los aretes de la mamita, de pronto las joyas de la mamita les sirvan para tenerlos ahí en algo muy sencillito y bonito. ¿Cómo se hace? Bueno, es algo muy fácil, chicos y chicas. Tenemos aquí de un rollo de papel, lo que queda, el tubito ese del rollo de papel. Vamos a listar una tirita de papel. No, yo creo que todos tenemos por ahí de pronto reciclaje de papel, de muchas cositas que de pronto nos sirven para esto. Entonces, vamos a recortar ese papelito que queda, que tiene que quedar exactamente que tape el tubito de papel higiénico. Bueno, entonces le vamos a aplicar polvón. Pues niños, mira, la verdad es que he tenido mucha interrupción, perdónenme por eso. Iré mejorando, eso sí se los prometo. ¿Cómo nos quedó la mariposita? Ya le pedí las alitas, hice con papel crepé, hice varias bolitas y le decoré las alitas para que quedaran de esta forma. Le hice una boquita y pues en estas maripositas yo coloqué los versículos que esta mañana pues de la enseñanza. En uno es el que dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, que eso es Juan 7:38. Y en el otro está la instrucción del sabio es manantial de vida, Proverbios 13:14. Entonces, como les decía, niños, estas maripositas así sencillitas se la pueden regalar a la mamá para que guarde los ganchitos, hasta los aretes de la mami, las joyas de la mami. Entonces, qué bonito que ustedes también tengan un tiempito para hacer estas manualidades, niños y niñas. De pronto es mejor, es mucho mejor, mis niños, que estar de pronto mirando la televisión, mucha televisión, o de pronto esos juegos que de pronto por internet, no sé. Entonces es mejor, esto yo sé que les va a ayudar más para fortalecer su vida espiritual. Bueno, chicos y chicas, yo los dejo, vamos a orar y espero que allá me acompañen, junto con la mamita y el papito, me acompañen en esta oración. Señor y Padre Santo, muchas gracias por todos los días que nos regalas, Señor, porque nos da la vida, porque nos bendices cada día, Señor, porque tú bendices a estos niños, sus hogares, sus papitos, las mamitas, Señor, tú las bendices, porque sabemos que estamos debajo de tus alas guardados, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, Señor precioso, muy sencilla, pero que quede en los corazones de ellos, en el corazón de los padres, Señor, que nosotros somos agua para vida, agua que somos esos ríos de agua viva, que los que bendicen a otros. Entonces, chicos y chicas, los dejo, espero que hagan las maripositas y se las regalen a las mamitas. ¿Listo, chicos y chicas? Nos vemos en otro día de estos. Bendecidos. Chao, chao.